¿Qué tal, gente del terror? ¿Cómo están? ¿Listos para un viernes de terror? Bien, entonces, comencemos. El 2020 fue un año devastador. Vivimos una película de terror en carne y hueso, con la pandemia y otros desastres que dejó. El 2020 ha sido uno de los peores, si no el peor año que ha vivido la humanidad, y ha sido un año complicado para el cine en general. Sin embargo, nos ha dejado un buen puñado de sustos, películas que han impresionado a la gran mayoría de personas, ya sean cines o en plataformas. Es por eso que hoy he recopilado una lista de las mejores 5 películas de terror que nos dejó el 2020. Número 5. La Casa. Se suponía que La Casa iba a ser un thriller político satírico sobre un grupo elitista que se dedica a cazar humanos por deporte. En principio, se iba a estrenar en septiembre de 2019, pero fue pospuesta después de varios tiroteos masivos a finales de verano en Estados Unidos y por lo polémica que fue. Esta película narra la historia de 12 extraños que se despiertan en un bosque. No saben dónde están ni cómo han llegado hasta ahí. Tampoco saben que han sido escogidos para algo muy concreto: ser casados. A raíz de una teoría conspirativa nacida en la parte más oscura de Internet, un grupo de la élite mundial se reúne por primera vez en una recóndita mansión para divertirse cazando a seres humanos. Pero su plan maestro no sale como esperan, ya que una de las víctimas, Crystal, conoce el juego de los cazadores mejor que ellos mismos. Crystal va matando uno a uno y consigue revertir la situación y acercarse poco a poco a la misteriosa mujer que ideó el juego. Número 4. Horse Gear. Lo que empieza como una película indie, luminosa y colorida, evoluciona a una cinta oscura, y esa oscuridad va tomando terreno al mismo tiempo que la protagonista comienza a dejar entrever su enfermedad y no puede hacer otra cosa que dejarse llevar por ella. Esta película narra la historia de Sara, una empleada de una tienda de arte y manualidades socialmente aislada. Se encuentra más contenta en compañía de caballos y espectáculos de crímenes sobrenaturales, pero cuando una serie de sueños, extrañamente surrealistas, trastornan la simplicidad de su vida, Sara se esfuerza por distinguir sus visiones de la realidad. Una película de terror con un humor oscuro sobre la búsqueda de una mujer por la verdad. Número 3. El hombre invisible. Las películas de terror producidas por Jason Blum suelen cosechar resultados diversos. Hay películas exitosas como Feliz Día de tu Muerte o Déjame Salir, y otras que acabaron siendo fracasos como El Sótano de Ma o Verdad o Reto. En el caso del hombre invisible, hay que ponerla entre aquellas que consiguieron meterse entre las buenas. Cecil X fue un engaño, mientras tratará desesperadamente de demostrar que está siendo atormentada por alguien que nadie más puede ver. Antes de seguir, te quiero pedir que si te está gustando este video te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo video que suba. Número 2. Color fuera del espacio. Los fans del terror y el cine fantástico y Nicolas Cage se han reunido para disfrutar de una de las películas más originales del 2020. Esta adaptación de H.P. Lovecraft narra la historia de una familia que se muda a una granja remota en la zona rural de Nueva Inglaterra para escapar del ajetreo del siglo XXI. Están ocupados adaptándose a su nueva vida, cuando un meteorito choca contra su patio delantero. El misterioso meteorito parece fundirse en la tierra
infectando tanto la Tierra como las propiedades del espacio-tiempo con un color extraño y de otro mundo. Para su horror, la familia Gardner descubre que esta fuerza alienígena está mutando gradualmente cada forma de vida que toca, incluyéndolos a ellos. Número 1. Gretel y Hansel, un oscuro cuento de hadas. Dicen que nuestros miedos tienen sus raíces en la infancia. Quizás por eso haya tan poca distancia entre los cuentos infantiles y el terror. La historia de los dos hermanos que llegan a la cabaña de una bruja caníbal es ya de por sí bastante tenebrosa. Pero en esta adaptación, que le da más importancia a Gretel, como esta vez para salvar sus vidas. Esto es todo por hoy. Si te gustó este video dale like y compártelo con todos tus amigos. Adiós y que tengas un buen viernes de terror.